Hola, hoy presentaremos el patrón de comportamiento Observer. Observer es un patrón de comportamiento que permite relacionar diferentes objetos entre sí en torno a uno principal. Para implementar Observer podemos usar la clase observable y la interfaz Observer. La clase observable contiene métodos como addObserver, removeObserver, notifyObserver, entre otros. La interfaz Observer contiene un método update. Observer contiene varios métodos, hay tres importantes: addObserver, removeObserver y notifyObserver. RemoveObserver elimina los observadores. El método addObserver se encarga de registrar observadores. El método notifyObserver se encarga de notificar a los observadores cuando hay un cambio. Ahora veamos un ejemplo en Java de cómo utilizar el patrón Observer. Ahora les mostraremos cómo podemos hacer uso del patrón de comportamiento Observer. Primero vamos a crear una clase llamada Weather que extenderá de observable. Podemos hacer uso de observable importando la librería java.until.observable que está contenida en el JDK. Vamos a crear una variable de tipo string llamada clima, la cual va a contener el valor del clima, ya sea lluvioso o soleado. Posteriormente crearemos los métodos getClima y setClima. En el método setClima agregaremos otro método que es setChain. Este método es un método privado, el cual solo puede ser accesado desde las clases hijas, de las cuales contiene este método. Se invoca para indicar el contenido del clima ha sido cambiado. Posteriormente crearemos dos clases más que serán nuestros dos observadores. El primero, llamado observador gráfico, que va a implementar de Observer, ya que esta clase será en la que queremos recibir los eventos. Podemos hacer uso de Observer también importando la librería java.until.observer también contenida en el JDK. Observer contiene solamente un método llamado update que contiene dos parámetros, uno de tipo observable y el otro de tipo object. El objeto de tipo observable es una referencia del objeto observable que ha tenido un cambio, y el segundo parámetro de tipo object es el valor que ha tenido el cambio, o sea, el valor actualizado. Vamos a imprimir esto mediante el JOptionPane.shotMethod Mandaremos un mensaje en el cual diremos que nuestro observador 1 ha tenido la actualización del clima y concatenaremos el clima mandando llamar nuestro método getClima mediante el objeto observable referencia, que es el objeto que nos referencia a la clase principal en la cual se va a hacer el cambio. En este caso, nuestro objeto que ha sufrido el cambio se encuentra en Weather, por eso tendremos que castear, que será el objeto, nuestra variable clima, que va a ser la que va a estar cambiando constantemente su valor. El segundo observador es el observador de consola, el cual también se implementa de Observer utilizando la librería java.until.observable. De igual manera, únicamente contiene el método update, que este método recibe el objeto observable referencia, que es la referencia del objeto observable que ha tenido un cambio, y el objeto valor cambio, que contiene el valor que ha sido cambiado. La única diferencia es que nuestro clima se envía a consola. Se envía un mensaje observador 2, el clima es, y se concatena utilizando la referencia y trayendo el clima. De igual forma se castea, ya que el método getClima se encuentra en la clase Weather. Posteriormente crearemos nuestra clase principal que se llamará System. En esta clase vamos a crear objetos. El primero va a ser del tipo Weather, que es nuestra clase en la cual está nuestra variable clima.
El segundo objeto es el objeto de observador consola. El tercero que vamos a crear será de nuestro observador gráfico. Utilizamos el objeto de weather para utilizar el método de añadir observador y agregar el observador de consola. También utilizaremos nuestro objeto de weather para añadir el observador gráfico. Utilizaremos el objeto W que es de weather, ya que este extiende de observable y observable contiene todos los métodos que podemos utilizar. En este caso nos está proporcionando el método añadir observador y vamos a agregar simplemente nuestros observadores que hemos creado. Posteriormente volvemos a utilizar el objeto de weather para enviar el clima. En este caso nuestro clima que estamos enviando es lluvioso. Y por último, también con el objeto de weather notificaremos a los observadores, que es uno de los métodos más que nos brinda observable, Notify Observers. Notificará a nuestros dos observadores, observador gráfico y observador de consola, que se ha efectuado un cambio. En este caso, el cambio será el del clima, que será lluvioso, y nuestros dos observadores tienen que mostrar esto. Ahora ejecutaremos nuestro programa. Esperaremos a que termine de correr. Para que muestre los resultados. Nuestro primer observador, que es el observador gráfico, que se muestra con JOptionPaint, nos dice que el clima es lluvioso. Esto quiere decir que se ha actualizado el valor. Le damos clic en aceptar. Una vez realizado esto, el observador 2, que es el observador de consola, se le envía también el tipo de clima que es lluvioso, el cual ha sido notificado. Esto quiere decir que nuestros dos observadores han sido notificados del cambio, en este caso el cambio del clima, que fue lluvioso.